No mucho tiempo después, la madre de este niño Jesús murió, así que éste, con el yo de Zoroastro, quedó huérfano por el lado materno. Veremos que el hecho de que esta madre murió, dejando a este niño huérfano, tiene que ver con una concatenación particularmente profunda. El otro niño, después de haberlo abandonado el yo de Zoroastro, tampoco pudo seguir viviendo en condiciones comunes. José, de la línea salomónica, había muerto antes, y la madre del Jesús salomónico, juntos con sus hijos Jacob, José, Judas, Simón y las dos mujeres, fue acogida en el hogar de José Natánico, de suerte que Zoroastro volvió a vivir en la familia en que se había encarnado, excepto el padre. De tal manera, de las dos familias se formó una sola, y la madre salomónica, con los hijos de ella y Jesús Natánico, volvió entonces en la casa del José Natánico. En cuanto a su yo, todos los hijos son hermanos, inclusive el Jesús Natánico, aunque éste, por su cuerpo, fuese oriundo de Nazaret. Bueno, muy bien, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Está claro? Continuamos. Es interesante saber pues que en la línea natánica la que muere es la madre, ¿no? La Virgen María, que es la Inmaculada, la pura, y en la línea salomónica sucede lo otro, ¿no? Que, o sea, el José natánico también queda con el Jesús natánico, y se unen es con la madre salomónica y los hermanos. Pareció muy interesante también como eso siempre ese cruce que hay, esa interrelación armónica que hay en todo, ¿no? Sí, así es, Pri. Es interesante. Detrás de todo eso se ve que tiene que haber un plan perfecto para poder organizar estas cosas de manera extraordinaria, ¿no? Bueno, Hay bien. algo Sí. que, por ejemplo, siempre, perdón, hay algo en la línea, digamos, de la alquimia que se llama la tabla esmeraltina, en donde dice que todo está relacionado. Entonces dice que lo que está arriba es como lo que está abajo, y lo que está abajo es como lo que está arriba. Y bueno, y siguen otras cosas más, pero siempre esa interrelación que hay armónica es la que uno debe tratar como de descubrir en todo, ¿no? Sí, así es. Siempre hay que buscar las relaciones, pues normalmente las que uno ve como evidentes, pero hay otras que también no son tan fáciles de observar, pero las hay. Bueno, muy bien. ¿Algún otro comentario o continúo? Sigamos. Ok. Así vemos que en la realidad concreta confluye el budismo y el zaratutrismo, ya que en el Jesús de Nazaret vive y se desarrolla una individualidad con la yoidad de Zoroastro, iluminada por la luz y el espíritu del rejuvenecido Nirmanankaya del Buda. Y como después de relativamente poco tiempo, José, de la línea natánica, también murió, el niño Zoroastro quedó realmente huérfano, y así se siente. Él no es lo que representa por su descendencia corpórea, ya que por su ser espiritual es Zoroastro reaparecido. Por la descendencia corpórea su padre es José de la línea natánica y según la apariencia exterior, el mundo hubo de considerarlo de tal manera. Así lo relata Lucas, y sus palabras las hemos de tomar literalmente. Dos puntos, comillas. Y aconteció que, como todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y fue hecha una voz del cielo que decía, Tú eres mi hijo amado, hoy te he generado. Cierra comillas. Abre comillas. Y el mismo Jesús comenzaba a ser como de 30 años. Cierra comillas. Y ahora no se dice simplemente que era hijo de José, sino que se indica, dos puntos, puntos suspensivos, hijo de José como se creía. Cierra comillas, Lucas 3, 21 al 23. Originariamente su yo se había encarnado en el Jesús salomónico, por lo que en el fondo nada tenía que ver con el Jesús, con el José natánico. Lo que ahora tenemos ante nosotros en el Jesús de Nazaret es la entidad unificada con una grandiosa y sublime interioridad en la cual se aunaron los frutos y beneficios del budismo y zaratustrismo. Esta interioridad era llamada
a algo grande y supremo, algo mucho más importante de lo que se hacía con los que Juan bautizaba en el Jordán. Veremos que más tarde esta interioridad debió acoger a la individualidad del Cristo por el bautismo en el Jordán. Entonces sucedió también que lo inmortal de la primitiva madre de Jesús natánico descendió de lo alto y transformó a aquella madre que había sido acogida en el hogar del San José natánico, devolviéndole la virginidad, de manera que en el bautismo realizado por Juan se restituye a Jesús el alma de la madre que había perdido, y la madre que le había quedado alberga en sí misma el alma de su madre primitiva, que en la Biblia es llamada María bendita. Bueno, muy bien, no sé si tengan algún comentario de esto tan importante, o pregunta, o continuamos. Es vital, Sí, Pridi. sí, es vital poder evaluar esa perfección que hay en el todo, ¿no? Por ejemplo, en ese momento que está escrito en el quinto Evangelio de Steiner, que menciona esa conversación que tuvo Jesús de Nazaret con la madre, ¿sí? Que allí después de ese momento es donde encarna como tal el Dios, pero también en la madre encarna esa deidad que hace que, digamos, esas corporalidades de la Virgen María que estaba encarnada, que era la salomónica, se pueda purificar. Pues ahí uno ve también esos misterios tan profundos que hay, pero también esas, pues esa excelencia que hay en cada obra, ¿no? Y que la madre que se habla siempre, todo el tiempo, es esa interrelación, ¿sí? De una deidad con un ser físico muy avanzado. Entonces, por eso es que la madre de Dios, ¿sí? Es como el único ser que está anunciado en los misterios que hace la asunción. Entonces, esa función que es como purificarse hacia el cielo es lo que da como toda esa importancia a ese supremo, ¿no? Sí, así es, Pri, así es. No sé si tengan alguna inquietud, comentario adicional o continuamos con el texto. Bueno, entonces vamos a continuar. Iba a comentar una cosita también Sí, adicional. sí, dime, dime. Hay un misterio que menciona Steiner que siempre ha estado escrito, ¿sí? Pero que en tiempos antiguos pues lo mostraban a través de imágenes. Entonces, y es ese misterio de la Isis o de la Virgen María, o como se le llaman los grupos esotéricos, la Virgen Sofía. Y es ese principio de grandeza, por ejemplo, Steiner lo menciona que había un grupo en el Tíbet, o no, el Tíbet no, en una montaña sagrada que hacía que, o sea, era el misterio como encontrar la Virgen María, ¿sí? Pero estaba velado a lo físico. Y la persona, por sus propios medios, tenía que desvelar eso. Y cuando el iniciado podía llegar a ese lugar físico en lo alto de esa montaña y podía encontrar ese misterio de la Virgen María, podía como quitarle el velo, ¿ya? Por eso todo se ve muy reflejado también con el principio de la obra de Rafael, en donde uno puede observar al lado del marco, digamos, de la imagen que ve como una cortina abierta. Es un misterio que cada persona debe descubrir, pero ese misterio es el que lleva realmente al conocimiento del impulso crístico como tal. Y eso está escrito desde todas las épocas, no solamente a través de imágenes, sino también a través de todas estas leyendas y demás. Sí, así es, Pri, así es. ¿Algún otro comentario, pregunta o continuamos con el capítulo sexto?
Digamos, Santi. Ok. Capítulo sexto. Buda, Moisés, Elías y Juan. Es relativamente fácil comprender lo que nos relata el Evangelio de Lucas si antes hemos llegado a una visión clara de las entidades e individualidades respectivas. Por lo tanto, no hay que desalentarse si se requieren muchos estudios preliminares. Ante todo debemos conocer la complicada naturaleza de la figura central de los evangelios, como asimismo otras cosas sin las cuales no podríamos comprender lo que luego se nos presenta tan sencillamente en el Evangelio de Lucas. Primero hemos de recordar lo tratado en las conferencias anteriores, o sea, la importancia de la singular entidad del Buda, el que entre el siglo VI y el V antes de nuestra era se elevó del Bodhisattva a Buda. Hemos caracterizado la importancia de este hecho para la humanidad y ahora volveremos a contemplarlo con toda precisión. El contenido de la enseñanza del Buda debió darse a la humanidad como algo suyo propio. Si nos remontáramos en los tiempos anteriores a la época del Buda, tendríamos que decir que en todas las épocas anteriores no pudo haber sobre la tierra hombre alguno que de sí mismo hubiese podido encontrar la doctrina de la piedad y del amor, como ésta se expresa en el Sendero de Ocho Tapas. La evolución de la humanidad aún no había progresado lo suficiente para que el alma del hombre alguno, para que el alma de hombre alguno hubiera podido encontrar estas verdades por medio de sus propios sentimientos o reflexiones. Pues todo en el mundo está en vías de desarrollo y nada puede producirse sin que previamente se preparen las causas. ¿De qué manera los hombres de los tiempos antiguos podían, por ejemplo, observar los principios del sendero de ocho etapas? Solo les ha sido posible hacerlo porque, en cierto modo, estos les fueron infundidos en las escuelas esotéricas de los iniciados y de los videntes. El Bodhisattva enseñaba en los misterios y en las escuelas ocultas de los videntes, porque en semejantes escuelas fue posible elevarse a los mundos superiores para recibir lo que en el mundo externo no pudo darse al alma y al intelecto del hombre. Los que en los tiempos antiguos, por la gracia de entidades superiores, tuvieron contacto directo con los maestros de las escuelas ocultas, debieron infundirlo al resto de la humanidad. La vida debió influenciarse en el sentido de sus principios sin que los hombres mismos hubiesen sido capaces de encontrarlos. Los hombres que vivían fuera de los misterios observaban, en cierto modo, inconscientemente los principios que ellos recibían de las escuelas ocultas, igualmente en forma inconsciente. Todo debía recibirse por revelación desde lo alto, a través de los conductos correspondientes. De lo que antecede resulta que antes de la época del Buda, un ser como el Bodhisattva no tenía la posibilidad de usar plenamente un cuerpo humano porque sobre la tierra no hubiera podido encontrar cuerpo alguno adaptado a las facultades necesarias como para ejercer su influencia sobre el ser humano. Semejante cuerpo no existía. ¿Qué debió entonces suceder? ¿Cómo se incorporaba el Bodhisattva? Esta pregunta la hemos de contestar. Bueno, muy bien, no sé si tengan algún comentario, pregunta de lo que he leído de este párrafo o continuamos. Bueno, entonces vamos a continuar. El Bodhisattva se incorporaba no enteramente con todo lo que fue como entidad espiritual. Si el cuerpo dotado del alma de un Bodhisattva se hubiera observado clarividentemente, se habría verificado que solo en parte formaba una unidad con la entidad del Bodhisattva, la que, como cuerpo etéreo, sobresalía en mucho en la envoltura humana, manteniendo así su vínculo con lo espiritual, sin dejarlo jamás totalmente. El Bodhisattva nunca dejaba completamente el mundo espiritual, vivía al mismo tiempo en un cuerpo espiritual y en un cuerpo físico. El paso del Bodhisattva al Buda tuvo lugar cuando, por primera vez, hubo un cuerpo en el que el Bodhisattva pudo incorporarse íntegramente para desarrollar en él sus facultades. Con ello evidenció la forma humana a la que el hombre debe aspirar de asemejarse, con el fin
de encontrar por sí mismo la doctrina del sendero de 8 etapas, tal como antes el Bodhisattva la encontró por sí mismo bajo el árbol del Bodhi. En sus encarnaciones anteriores, la encontró por sí mismo, perdón, en sus encarnaciones anteriores, la entidad que más tarde se incorporó en el Buda fue de tal naturaleza que parcialmente se quedaba en el mundo espiritual y que solo parte de su entidad se encontraba en el cuerpo. Entre el sexto y el quinto siglo antes de nuestra era, existió la primera organización humana en la que el Bodhisattva pudo incorporarse íntegramente, dando el ejemplo de cómo la humanidad por sí misma y por el sentido moral de su alma pudiese encontrar el sendero de 8 etapas. ¿Hasta ahí alguna pregunta, comentario o continuamos? Bueno, vamos a continuar. Si está muy duro me dicen y yo repito, pero si no dicen nada, yo supongo que está claro todo. Todas las religiones y cosmovisiones conocieron este fenómeno de seres humanos que, con una parte de su entidad, están en el mundo espiritual, cuando la naturaleza humana es, en cierto modo, demasiado estrecha como para acoger la plena individualidad de tales entidades que obran sobre la Tierra. Dentro de la cosmovisión de Asia Occidental, esta característica de vincularse las individualidades superiores con el cuerpo físico se llamaba estar compenetrado del Espíritu Santo, un término técnico bien definido. En el modismo de las lenguas de Asia Occidental, de semejante entidad como lo es el Bodhisattva incorporado sobre la tierra, se hubiera dicho que está compenetrada del Espíritu Santo, lo que significa que las fuerzas que la constituyen no la penetran enteramente y que lo espiritual ejerce cierta influencia desde afuera. Por consiguiente, bien se podría decir que en sus encarnaciones anteriores el Buda estuvo compenetrado del Espíritu Santo. Si comprendemos esto, podemos también familiarizarnos con lo que se dice al principio del Evangelio de Lucas y que ya hemos mencionado en la conferencia anterior. Sabemos que en el cuerpo etéreo del niño Jesús de la línea natánica de la casa de David, vivió la parte del cuerpo etéreo no influenciada por vidas terrenales, sustraída a la humanidad en el acontecimiento llamado el pecado original. Vale decir que la sustancia etérea tomada de Adán antes del pecado original y luego conservada se incorporó en este niño. Esto fue necesario para que existiera una entidad espiritualmente joven, no influenciada por experiencia alguna de la evolución terrestre, a fin de poder acoger lo que debió recibir. Ningún otro hombre que desde la época de Lemuria habría pasado por sucesivas encarnaciones hubiera sido capaz de unirse con el Nirmanakaya del Buda, menos aún hubiera podido acoger lo que más tarde habría de incorporarse en él. Un cuerpo humano tan perfeccionado solo ha podido formarse por el hecho de que la sustancia etérea de Adán, no influenciada por las experiencias terrenales, fue unida con el cuerpo etéreo de este niño. Gracias a ello, esta sustancia etérea estaba también dotada de todas las fuerzas que antes del pecado original habían ejercido su influencia sobre la evolución terrestre, las que ahora en este niño actuaban con tan inmenso poder. Esto también hacía posible lo ya indicado anteriormente, esto es la extraña influencia de la madre de Jesús natánico en la madre de Juan el Bautista, y además en Juan mismo antes de que naciera. Debemos tener presente cuál fue la naturaleza de Juan el Bautista. Solo podemos comprender esa entidad si somos conscientes de la diferencia entre el singular anuncio dado por el Buda allá en la India, que para nuestro objeto ha sido suficientemente caracterizado, y aquel otro anuncio dado al antiguo pueblo hebreo por Moisés y sus sucesores, los profetas. El Buda ha dado a la humanidad lo que en el alma puede encontrar como su propia ley, la que le ayudará a purificarse y a elevarse a la máxima altura moral alcanzada sobre la tierra.
El Buda anunció la ley del alma, Dharma, y le dio de tal manera, y la dio de tal manera que el hombre, en el más alto grado de su evolución, la encontrará por la fuerza del alma propia. Él ha sido el primero en revelarla. Pero la evolución de la humanidad no va en línea recta, sino que las corrientes culturales más diversas deben fecundarse mutuamente. Para que en el Asia occidental pudiese tener lugar el advenimiento del Cristo, fue necesario que en cierto modo la evolución de ese territorio quedara atrasada frente a la evolución de la India, con el fin de recibir más tarde y con fuerzas más frescas lo que de otra manera se había dado a la evolución índica. Esto quiere decir que en el territorio de Asia Occidental debió formarse un pueblo con una evolución distinta, quedándose atrasado frente a los pueblos orientales. Si en el sentido de la sabiduría del mundo los pueblos orientales habían alcanzado la madurez para reconocer al Bodhisattva como Buda, fue en cambio necesario retener a los pueblos de Asia Occidental, principalmente al antiguo pueblo hebreo, en un grado juvenil, en un grado menor de su evolución. Dentro de la magnitud de la evolución de la humanidad, debió hacerse lo mismo que sería el caso de un hombre que, a los 20 años de edad, hubiese alcanzado una cierta madurez y que hubiera adquirido ciertas facultades. Pero, en cierto sentido, estas facultades constituyen a la vez una traba, un obstáculo, porque las facultades adquiridas a una determinada edad tienen la peculiaridad de que tienden a retener al individuo en este mismo nivel, de modo que cuando tenga, digamos, 30 años, no le será fácil elevarse por encima del grado evolutivo que a los 20 años había alcanzado. En cambio, para otro hombre que se conservara de las cualidades juveniles, de modo que a los 20 años solo hubiera adquirido por sí mismo pocas facultades y que después las aprendiera del primero, le será más fácil elevarse a ese nivel de tal manera que a los 30 años podrá llegar a un grado de evolución más alto que el primero. Quien sea capaz de observarlo en la vida, encontrará que realmente es así. Facultades adquiridas como algo suyo propio a veces constituyen una traba para el posterior desarrollo, en tanto que no forma tal obstáculo lo que se adquiere no con toda la fuerza del alma, sino más bien exteriormente. Para el progreso de la humanidad es preciso que se produzcan dos corrientes de cultura, una que adquiera y profundice una suma de íntimas facultades y paralelamente otra que en su evolución resulte más bien retenida. Tenemos entonces una corriente de cultura con facultades desarrolladas hasta cierto nivel. Estas facultades se confunden con la íntima esencia de esa corriente y de la naturaleza humana. La evolución prosigue y surge algo nuevo, pero dicha corriente no sería capaz de ascender por sus propias fuerzas a un grado más elevado de su evolución. Debido a ello, debe producirse otra corriente que va paralelamente y que en cierto sentido es retenida sin desarrollarse, sin alcanzar el nivel de la primera. La nueva corriente prosigue después de su evolución, recibiendo de la primera lo que ésta ya ha conquistado, y por el hecho de haberse conservado las fuerzas juveniles, podrá a su tiempo ascender a niveles más elevados. De esta manera, una corriente llega a fecundar a la otra. En la evolución de la humanidad, las corrientes espirituales deben desarrollarse una al lado de la otra, y la dirección espiritual del mundo ha de velar porque así suceda. Bueno, muy bien, no sé si tengan algún comentario, pregunta. Este capítulo es muy interesante, pero un poquito largo. No podía cortarlo porque iba todo entrelazado. ¿Tienen algún comentario, pregunta? ¿Continuamos? ¿O está muy denso si paramos allí? Ustedes verán. Uy, yo creo que sí está como denso. Está denso, ¿cierto? Está ladrilludo ahí como... Bastante información. Sí, 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 sí. Y yo insisto con eso que la tánica que para allá, que para acá, ahora. Pero me parece interesante cuando dice que no es en línea recta la parte de la evolución de la humanidad, ¿no? Como que se atrasa un pueblo para que Sí, se sí. dé bien esa... Sí, Entonces el pueblo hebreo se quedó como atrasado, congelado, más o menos. en ciertas características sí y en otras no. Mm, O sea, en la época en que el Buda estaba desarrollando su sendero de 8 etapas, 500, 600 años antes de Cristo,
Por esa misma época el pueblo judío estaba un poquito más atrasado comparado con ese nivel espiritual o esa doctrina que estaba dando el Buda allá en India y en China, ¿no? Incluso uno ve en la historia del Antiguo Testamento que era un pueblo bastante primitivo en el sentido de que las guerras, las muertes y todas vainas, o sea, eran bastante belicosos, mientras que en los pueblos donde estaba el Buda en aquella época eran más calmados, más pacíficos, tenían más vida cultural. De hecho, China tenía mucho más cultura en aquella época que muchos otros pueblos de Asia Occidental, obviamente quitando a Grecia, pero en todos los demás sí, esa región era muy rica culturalmente. Esa es como la respuesta rápida. Gracias, Santi. Ok. Los griegos tenían la misión, digamos, de desarrollar la parte de la ciencia, de la razón. Entonces tenían esa misión. Los judíos tenían la misión, el pueblo judío, de ir individualizándose, dejar de sentirse como alma grupal para sentirse alma individual. Entonces son diferentes misiones las que cada pueblo tenía, ¿no? Bueno, ¿alguna otra pregunta, comentario? O damos por terminada la sesión de hoy. Ustedes dirán en confianza y sin pena. Hay algo que quería comentar pero o sea, al principio, ¿no? Que hablaba del Espíritu Santo. Ese ministerio del Espíritu Santo es radical, es cardinal porque uno ve que es como esa capacidad que tiene la persona que, digamos, le entra el Espíritu Santo, es esa capacidad que tiene de enlazar esos dos mundos, el mundo espiritual y el mundo físico. Entonces, se ve en las imágenes cuando Jesús de Nazaret, el bautismo en el Jordán, estaba como en el agua, pero recibe el Espíritu Santo arriba y ahí arriba como un cielo. Entonces es como esa capacidad de interrelación entre traer como el mundo espiritual al mundo físico. Y creo que esa es la función que todos tenemos de poco a poco mirando cómo uno puede traer el mundo espiritual al mundo físico desde la evolución de uno, ¿no? Y va a llegar un momento en donde ese misterio se puede desvelar y es, por ejemplo, en el caso de la Virgen María, que llena eres de gracia, es decir, totalmente el Espíritu Santo está con ella. Entonces, es como un ejemplo de lo que uno tiene que ir buscando cada día, de cómo poder traer ese mundo espiritual a este mundo físico. Sí, así es. No sé si alguien tenga algún comentario adicional, pregunta, o ya mucha información por hoy. Yo creo que podemos dejar ahí, Santi. Ok, estaba pensando lo Sí. mismo. Estaba como densa la lectura. ¿No? Sí, sí, sí. Y Hay además, que ir poco a poco asimilándola. sí, sí, sí. Y además para no adelantarnos a Vladimir y a los demás, ¿listo? Claro. Listo, Santi. Bueno, feliz noche, muchas gracias por Bueno, Muchísimas participar. gracias, Santi. Feliz noche a todos. Feliz Bueno, noche. feliz noche. Nos vemos el martes siguiente. Nos vemos. Gracias. Bueno, Un chao, abrazo. chao. Ok, chao, igualmente. Chao.